¿Qué es lo que implica arbitrar? La siguiente, por favor, Mauri. Mauricio. Ok. Arbitrar implica anticipar. ¿Anticipar qué? Podemos anticiparnos ante las situaciones que se pueden presentar a lo largo del juego. Esto implica que tenemos que tener una de la manera correcta ante las situaciones que vayan fluyendo durante el partido. Tenemos que saber entender el reglamento y conocer sobre él para poder llamar las faltas correctamente. Tenemos que saber reaccionar. Esto implica que tenemos que poner en práctica nuestra imaginación mental. Esto nos va a ayudar a saber reconocer cuándo una situación debe ser llamada como falta y cuándo realmente no, para poder hacer las llamadas correctamente. La siguiente, por favor. Lourdes, discúlpame. Dígame. Querían conocerte, le mostré una foto tuya y dice que se hizo la cubana. Hoy no. Nada de eso. No prendo la cámara porque realmente no sé si se mire muy oscuro por donde estoy. No te preocupes porque igual lo que se ve bien, no sé, bueno, se parece a la cubana, ¿verdad? Eso no es cierto. Ya no estamos saliendo del tema, ¿sí? Bueno, pues continúe, usted es la que anda ahí. Bueno, vamos a continuar. Un árbitro también tiene que tener una imagen. Aquí hablamos sobre la imagen que tiene un árbitro de élite. Empezaremos hablando sobre que debe de tener presencia. ¿Qué implica esto? Implica desde la imagen de cada uno de nosotros. Si llegamos de la manera correcta vestidos a los encuentros, con nuestros uniformes planchados, nuestros zapatitos limpios, bien peinaditos, todo esto da una imagen sobre el tipo de persona y de profesional que somos para ejercer nuestro trabajo. Un buen árbitro sabe controlar el partido, desde inicio hasta fin. Mantiene el criterio durante todo el juego. Muestra que está a cargo del partido. Pero el hecho de mostrar que está a cargo del partido no significa que es protagonista del mismo. Nosotros como árbitros no somos protagonistas, somos los que están a cargo de hacer que se cumpla el reglamento durante el partido. El árbitro tiene que saber tomar decisiones. Claro que como humanos nos podemos llegar a equivocar, pero el hecho de saber conocer el reglamento, estudiarlo adecuadamente, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones cuando toque realizar nuestro trabajo. El arbitraje es un conjunto de procesos ordenados para lograr un resultado. Poder arbitrar no solamente implica, como mencionaba Mauricio anteriormente, conocer el reglamento IA. Es un procedimiento. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta para poder realizar nuestro trabajo adecuadamente. Y ahorita iremos hablando de distintos puntos que nos ayudarán para nuestra buena preparación. Tenemos principios básicos. Ok. Dentro de los principios básicos podemos hablar sobre estar en la distancia correcta y el estacionario. ¿Qué implica estar en una distancia correcta? Implica que vamos a poder tener una mejor cobertura de las jugadas que se vayan presentando. El árbitro, ahí dice arbitrar la defensa. Él se va a fijar en el defensor porque al estar centrados en el defensor, vamos a tener dentro de nuestro campo visual al atacante. Y de esta manera podremos determinar de igual modo que si los movimientos que está realizando el defensor son correctos o incorrectos. Tener una mentalidad activa. Esto implica estar claramente concentrado en el juego porque así vamos a poder reaccionar
y hacer las llamadas correctamente cuando sea necesario. Estar atentos a todo lo que se vaya presentando. Debemos mantener un ángulo abierto de 45 grados. Esto con el fin de poder tener una cobertura más amplia de los jugadores y así poder determinar el tipo de situación que está sucediendo y que puede suceder. Permanecer con la jugada hasta el final, desde que empieza la defensa hasta que termina. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar nuevamente a tomar decisiones correctas y no hacer llamadas emocionales también. La siguiente, por favor. Quería hacer nada más un par de observaciones. Adelante. En la primera característica donde habla de la distancia correcta y estacionario, muchas personas pensamos que entre más cerca estemos los árbitros de la jugada, tenemos mejor visión y mayor posibilidad de llamar algo correcto, y eso es falso. O sea, entre más cerca estemos de la jugada, nuestro cerebro la percibe de una manera más rápida y no tenemos una mejor perspectiva de la misma. Entonces, la mejor distancia para estar correctamente ubicado ante una jugada es entre 3 y 6 metros. Y lo otro en este mismo acápite es que nosotros al momento de llamar debemos de estar estacionados, o sea, parados, como decimos acá en Nicaragua. Entonces, para eso debemos correr, llegar al lugar que nos corresponde y ahí esperar la jugada. Esto no quiere decir que no tenemos que movernos. Podemos movernos, pero cuando estamos en una ubicación correcta, lo más que podemos movernos son 1 o 2 pasos hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás. Y de esa manera vamos a tener un ángulo correcto para juzgar cualquier situación. Adelante, doña Laura. Pero se me adelantó también con las otras diapos. Ok, debemos asegurarnos de controlar las situaciones evidentes en nuestra zona primaria. La siguiente, por favor. Como nos comentaba Mauricio, la distancia correcta. ¿Qué implica esto? Esto implica que nos va a ayudar a poder tener un amplio ángulo de visión y así evaluar las acciones y las consecuencias de la misma. Estar estacionado, esto nos va a permitir de manera concreta saber mantener una buena perspectiva y tomar buenas decisiones para la llamada. La distancia correcta. Ok, esto nos da ventaja a nosotros como árbitros si sabemos mantenerla y respetarla. Entre mejor sea nuestra distancia, sea correcta, vamos a evitar hacer pitadas emocionales. ¿Por qué? Porque al tener una distancia correcta vamos a estar seguros de la situación que se está dando y vamos a hacer el llamado adecuado. Esto nos permite de igual modo poder visualizar los movimientos que hacen los jugadores durante el partido. Entre más jugadores, entre mejor sea nuestra distancia, disculpen, va a ser mejor nuestro campo de visión. ¿Y esto qué implica? Implica que vamos a poder determinar cuáles son las posibles jugadas que vayan a suceder. Nos permite de igual modo tener un mejor control del partido y de las fases de lanzamiento. Si nosotros tenemos una posición adecuada, vamos a poder determinar de manera correcta si un lanzamiento es válido de 2 o de 3, o si se realiza una falta durante el acto de tiro. Esto de igual modo ayuda a que entre compañeros identifiquemos la posición dentro de la cancha y que sepamos, determinando nuestra posición, cuál es nuestra área de cobertura.
Doña Lourdes, en varias ocasiones ha usted mencionado el término de llamadas emocionales. ¿Podría explicarnos más o menos a qué se refiere con esto? Ok, con llamadas emocionales trato de dar a entender el hecho de que a veces nos dejamos llevar por la emoción, por la tensión del partido y hacemos una llamada errónea. Quizás marcamos una falta en donde realmente no ha habido absolutamente nada. Con llamadas emocionales hacemos referencia a aquella situación en donde dejamos que las cosas externas afecten a tomar nuestra decisión. La ventaja de tener una buena posición estacionada. Esto implica que vamos a tomar buenas decisiones porque nuestra visión va a estar descansada. Vamos a tener concentración en el sentido de que como tenemos establecido nuestro estacionamiento bien, tenemos una distancia correcta y nuestro ángulo está concretamente bien estipulado, vamos a poder abarcar de manera correcta las situaciones que se están dando y nuestros ojos van a estar fijos en las jugadas y no van a estar en constante movimiento, porque el hecho de que estén en constante movimiento implica de que no vamos a tener una buena concentración y quizás por la falta de concentración dejamos pasar alguna falta que debía ser llamada para evitar que el control del juego se salga de nuestras manos. Como decía Mauricio, estar estacionados no significa que vamos a estar estáticos, inmóviles, así como si estamos ahí de adornos, no. Estar estacionado implica saber cuál es nuestra posición adecuada, pero que vamos a realizar movimientos cortos y adecuados para poder ajustar nuestro ángulo, para así seguir y concretar nuestras buenas decisiones. Arbitrar al defensor. El objetivo principal de esto es saber identificar cuál de los jugadores es el responsable del contacto en una situación 1 contra 1. Si realmente fue un contacto provocado por la defensa o fue un contacto provocado por el atacante. El árbitro se debe concentrar en los movimientos del defensor para poder determinar de que si son legales o ilegales. Si nosotros mantenemos nuestra vista en lo que es el defensor, tendremos dentro de nuestro campo visual al atacante de igual modo. El árbitro se coloca para poder observar los movimientos del defensor. De igual modo, uno debe utilizar el espacio que se determina entre los jugadores para así poder determinar cuál es el responsable de alguna falta cometida. Recordemos que realmente el árbitro no va a llamar las situaciones por el espacio, sino de que se puede guiar por ese espacio para saber llamar correctamente a la situación. Debemos permanecer con la jugada. El objetivo principal de esto es aprender a controlar mejor las situaciones dentro del juego. Para poder permanecer con las jugadas, hay aspectos que el árbitro debe tomar en cuenta para poder hacerlo de la manera correcta. Aquí se nos mencionan dos recursos, que son tanto el mental como el físico. En la parte mental dice concentrarte en el defensor hasta que termine su acción. Nuevamente, como habíamos mencionado anterior, esto nos va a poder ayudar a determinar de que si las situaciones o los movimientos que está realizando el defensor son realmente legales o ilegales. Y el otro recurso que utilizamos es el físico. Aquí nos dice que debemos mantenernos en movimiento, pero repito, no deben ser movimientos muy rápidos ni constantes. Deben ser movimientos cortos y precisos que nos ayuden a mantener siempre nuestra buena distancia y nuestro ángulo de 45 grados. Debemos utilizar un silbato paciente. ¿A qué nos referimos con esto? A saber analizar bien la acción y poder determinar qué consecuencias implica esta acción
y así determinar si realmente es una acción que amerita ser llamada o no. Hablamos ahora del ángulo de 45 grados y de los ajustes que se debe hacer en esto. Es importante que siempre se mantenga este ángulo para así poder mantener cuantos jugadores sean posibles dentro de nuestro campo de visión. Entre más jugadores podamos tener en el campo de visión, vamos a poder determinar mejor las llamadas que vamos a hacer. Las técnicas que podemos seguir para mantener esto es primeramente movernos al lugar correcto y establecer nuestro ángulo abierto. Determinar cuál es la mejor posición en donde vamos a poder abarcar a la mayor cantidad de jugadores, que no sea un ángulo cerrado, porque un ángulo cerrado nos puede implicar llamar una falta erróneamente. Anticiparnos a dónde debemos ir. Esto nos ayuda para así poder hacer movimientos correctos y poder determinar si las situaciones que se están dando cumplen con el espíritu de la regla o no. Aquí dice, vete donde sea necesario para decidir mejor. ¿Qué implica esto? Esto implica movernos de manera correcta y mantener siempre el espacio, poder mirar siempre el espacio entre jugador defensor y jugador atacante, para así poder tomar decisiones correctas y adecuadas. Ajusten la posición con pequeños pasos. Como decía Mauricio, podemos dar de 1 a 2 pasos, ya sea izquierda o derecha, con tal de mantener siempre nuestra posición adecuada para poder evaluar el tipo de defensa que se está realizando. No podemos estar inmóviles. Estar estáticos no es algo que un árbitro deba permitirse a sí mismo. Debemos ajustar nuestra posición en cualquier momento, siempre que la situación lo requiera. Okay. La reunión informativa prepartido o la charla prepartido. Esto es algo que nos puede servir de base para poder determinar a qué tipo de juego nos vamos a enfrentar. Poder determinar cuáles son algunas situaciones que se pueden presentar durante el partido y cómo nosotros posiblemente lleguemos a reaccionar. El conocimiento de las áreas de responsabilidades primaria y las formas de ayudar en nuestra área secundaria. Esto es algo que debemos hablar para que tampoco haya muchos pitos cruzados, porque a veces eso puede causar una cierta, ¿cómo lo explico? Puede causar que haya cierta inconformidad al momento de llamar una falta. Quizás desde donde yo lo mire lo vi como falta, pero mi compañero que le corresponde ese ángulo y lo está viendo de manera más clara, determina que no es falta. Entonces ahí podemos tener un cierto problema en el control y la fluidez del juego adecuadamente. El control de las situaciones lejos y cerca del balón. Estar siempre en el lugar correcto para poder jugarlas. La solución de situaciones pitadas simultáneamente. Todos estos tipos de cosas son algo que debemos hablar antes del partido para que una vez que estemos en el juego sepamos cómo reaccionar. Cómo es el procedimiento que debemos hacer en las situaciones. Conocer la ubicación de jugadores, compañeros y el balón. Aquí algo que debemos destacar es que los árbitros deben tener contacto visual. Esto es muy importante para poder determinar las situaciones, para poder estar cubriendo el área adecuada, porque si hay algún ajuste, el contacto visual nos va a ayudar a que lo hagamos correctamente. El control de las situaciones de contraataque. Saber en qué momento, cómo correr la cancha, en qué momento debemos llegar, a quién le corresponde determinada llamada en situaciones como esta. Las sanciones de contacto influyente, ignorar contactos marginales. A veces hay contactos que realmente son tan leves o que no influyen realmente en la fluidez y desarrollo del juego. Entonces hay que tratar de evitar llamar de manera acelerada ese tipo de contacto. Establecer una línea de conducta y criterio. Esto implica que si vamos a estar 3 árbitros en cancha, los 3 árbitros tenemos que tener unificación de criterio. Si pito una falta de cierto modo a un lado de la cancha,
mi compañero debe pitar del lado contrario la misma situación para que haya unificación de criterio y no entrar en un descontrol de que por qué si lo pitan a un lado y al otro lado no. Las formas de comunicación con los oficiales de mesa. Tenemos que tener en cuenta cuál es la manera adecuada de poder comunicarles a ellos cuando se ha cometido una falta o cuando se ha cometido algún error en los relojes de partido y de lanzamiento. Porque recordemos que de igual modo mesa técnica es parte del equipo de cuerpo arbitral. Decidir, pitar y comunicar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Saber tomar las decisiones y comunicarlas correctamente con las señales que FIBA ha establecido. Hay puntos de énfasis que vamos a remarcar acá. Y es que al pitar, una única pitada fuerte y aguda es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro pitazo debe ser fuerte. Debe ser algo que lo escuchen todos para que sepan qué es lo que está sucediendo. Tampoco es que vamos a prolongarlo, algo corto y consistente para que los demás se enteren de lo que está pasando. Dejar caer el silbato de la boca inmediatamente. Utilizar las señales oficiales. Esto nos ayuda a que tanto jugadores como mesa técnica e incluso como público entiendan qué es lo que acaba de suceder. Porque si utilizamos señales equivocadas o no establecidas, podemos causar confusión. Reforzar la pitada con la comunicación verbal. Entre menos es más. ¿Qué quiere decir esto? Que para comunicar un mensaje no tenemos que alargarlo ni tratar de dar explicaciones muy largas. Con que sepamos expresarlo de manera corta, concreta y clara es suficiente. ¿Vamos bien todo hasta el momento? ¿Se va entendiendo el punto o tienen alguna duda? Todo claro, señorita. Siga adelante porque ellos no tienen cómo hablar. Ellos solo tienen donde escuchar ahí. Adelante. Bueno, hiciste buen Hablamos de trabajo. no pitada en... ¿Con qué? No, no, es que no había pregunta ni nada, solamente eso. Ah, ok, perfecto. Gracias. Vamos a continuar entonces. No hay señales de no pitada. El uso de señales fuera de lugar pueden causar mucha confusión. Debemos utilizar siempre las señales que son oficiales por parte de FIBA y esto nos va a ayudar a que nuestras decisiones se muestren de manera correcta. Al pitar una fuera dice acá que debemos reforzar nuestra decisión con un soporte verbal. Es algo que debemos mantener para que así se sepa de igual modo que estamos nosotros claros de lo que estamos marcando. Ok, aquí vamos a ver entonces cómo debemos pitar una falta. Debemos comunicarle al anotador de manera clara y rápida. No nos vamos a demorar tanto en hacer las señalizaciones, pero sí nos vamos a tomar un tiempito para poder expresar de manera adecuada lo que acaba de suceder. Anunciar inmediatamente con las señales autorizadas usando el mismo brazo. Es decir, si hay una falta y implica que van a haber lanzamientos, entonces vamos a señalizar si hay un tiro libre o 2 tiros libres por efectuarse, así como se puede ver en las 2 primeras imágenes de arriba. En caso de que no hayan tiros libres, es necesario comunicar que la falta fue previa a la acción de tiro. Entonces, una vez que marcamos la falta, vamos a bajar nuestra mano indicando de que sucedió antes y que no amerita realización de tiros libres, así como se ejemplifica en las otras 2 imágenes de abajo. ¿Cómo debemos
marcar adecuadamente una falta antideportiva? Ok, primeramente debemos observar la acción y tomar una decisión, es decir, pitar lo que acaba de suceder. Mostramos primeramente, ahí sale en la imagen una señal de que acaba de puede detener el reloj del partido y no provocar una desventaja o ventaja para determinado equipo. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a procesar la jugada para analizar si realmente cumple con algún criterio de las faltas antideportivas. Si esta acción encaja con alguno de los 5 criterios para falta antideportiva, entonces se actualiza la señal de falta personal a falta antideportiva. Ok, ahora, ¿cómo vamos a marcar cuando hay una falta que implica una canasta válida de 3 puntos? Primeramente observamos que el balón haya salido de las manos del tirador y comprobar si realmente el tiro es de 3 puntos. Entonces, una vez que comprobamos de que realmente vale 3 puntos, señalizamos de que se hace un intento de lanzamiento de 3. Si hay una falta, entonces se pita la falta y se señala una falta personal. Ahora, después de esto vamos a comprobar que si realmente el balón entró en la canasta o no. De ser la situación de que la canasta entra, entonces se marca de que se ha convertido una canasta de 3 puntos, a como se nos refleja en la imagen número 3. Los señales y gestos para comunicar. Nuevamente recalcamos utilizar solamente las señales oficiales que están señalizadas dentro del reglamento FIBA. Tenemos que tener ritmo para hacer esto. Recordar que cada señal tiene su principio y su final. No es algo que vamos a prolongarlo ni dilatarlo. Debe ser algo rápido, pero concreto y exacto. Mantén la señal al final. ¿Esto para qué? Para poder entender o comprobar de que nuestro anotador ha entendido lo que estamos tratando de comunicarle. Mostrar las señales fuertes, claras, visibles e impactantes. ¿Qué quiere decir esto? De que no lo vamos a hacer de manera rápida tampoco, sino de una manera pausadita, pero que se entienda lo que estamos tratando de comunicar que acaba de suceder. Debemos aprender a usar ambas manos para señalizar la dirección. Se debe tratar a los participantes de la misma manera. Vamos a ser igualitarios, a como tratamos a uno, tratamos al otro. Evitemos el tipo de exageración, recordemos que más es menos. No vamos a exagerar nuestra gestualización ni nada. En el momento de que vamos a marcar a mesa técnica, debemos reforzar lo que estamos señalizando con el uso de nuestra voz. Ahora, ¿cómo señalizamos a mesa las faltas que implican, que no implican tiros libres? Perdón, con tiros libres. Ok, entonces primeramente tenemos que decirle de qué lado del banquillo es el jugador al que se está impactando, ya sea el equipo A, el equipo B. Entonces tenemos que reflejar el número del jugador que acaba de cometer la falta. Por ejemplo, blanco 8, pero también señalizarlo como tal. Debemos explicar y señalizar la naturaleza de la falta, si fue falta personal, ofensiva, antideportiva. Tenemos que hacerlo para que así se sepa lo que estamos pitando. Y seguido de esto vamos a señalizar el número de tiros libres, es decir, si hay un tiro libre, si hay 2 tiros libres o 3 tiros libres. Cuando hay una falta que no implica tiros libres. Entonces, nuevamente, indicamos el número del jugador que cometió la falta, la naturaleza de la falta y la dirección del juego. Ahora acá. No sé si se fijaron que en la imagen anterior que implica tiros libres, en la segunda imagen la señalización que se hace es
que golpea en la parte de arriba, o sea que va a implicar tiros libres. Y cuando es una falta que no tiene tiros libres, gracias Mauricio, ahí como está en la segunda imagen, eso implica que es una acción que conlleva tiros libres. Ahora, en esta otra imagen tenemos al sujeto golpeando en la parte de abajo. Eso nos indica que realmente es una falta que no implica tiros libres. Seguido de haber hecho esa señalización, vamos a indicar la dirección que va a llevar el juego. Ok, ahora en el caso de que suceda una falta doble. En el caso de la falta doble, entonces primeramente se señala al banquillo del equipo A y se comunica cuál es el número del jugador de ese banquillo que cometió la falta. Después de esto, vamos y señalizamos al banquillo del equipo B y gestualizamos cuál es el número del jugador de ese equipo que cometió la falta. Seguido de esto, vamos a indicar cuál es la dirección que va a tomar el juego. En caso de que en el momento que se dio la falta doble, el balón no se encontraba en control de algún equipo, entonces llamamos una bola 2 o un salto entre 2 y nos fijamos a cuál de los dos equipos le corresponde el balón por la posición alterna y señalizamos la dirección que va a tomar el juego. El salto entre 2. En el momento que se va a realizar el salto entre 2, debemos evitar los movimientos innecesarios. Al inicio del juego puede hacer de que los jugadores estén emocionados, estén tensionados, y el hecho de que nosotros hagamos algún movimiento inadecuado y fuera de lugar puede causarles algún tipo de confusión a ellos. Debemos practicar habitualmente cómo realizar el lanzamiento. Esto va a ayudar a demostrar la profesionalidad que tenemos cada uno de nosotros como árbitros. El balón se debe lanzar de una manera alta y en dirección recta, sin el silbato en la boca. Debemos hacer solamente el lanzamiento con nuestro silbatito fuera de la boca colgado. Repite si el lanzamiento no es correcto, si el lanzamiento se fue de un lado o fue muy algo bajo, entonces lo vamos a repetir. En este momento se deben sancionar las violaciones, ya sea que sea una violación efectuada por los saltadores o por el resto de los jugadores. Debemos comprobar el correcto inicio de los relojes, es decir, de que si realmente empezaron a trabajar cuando debían o si hubo algún tipo de error en el inicio de ellos. Debemos verificar que la flecha de la posesión alterna esté orientada correctamente y en el momento justo, para evitar cometer errores durante el partido. En este caso, quisiera yo que si primero preguntarle a ellos, perdón, a la hora de repetir un lanzamiento de tiro libre, ¿cómo es la señalización que ustedes hacen? No, les pregunto para repetir un tiro libre. Ok, dicen que repiten de esta manera. Entonces, ayúdanos con eso, por favor. Porfa. ¿Cómo? Ok, para repetir el tiro libre, ellos hacen esto. Si le puedes explicar por favor bien eso. Ok, entonces, ese tipo de señalización así. Okay. Siga, doña Lourdes. ¿Cómo es la señal correcta para repetir un tiro libre? Lo que quería era que le dejaras en claro simplemente eso. Ellos repetían el tiro de esta manera. Lo que yo quería es que le por la diferencia de esto, qué es lo que significaba hacer esto, para repetir el tiro. Sí, ok, entonces para repetir el tiro libre, señalizamos así únicamente si es el tiro libre que se va a repetir o es el primer tiro libre, entonces 2. Pero si hacemos esto, significa que
se va a resetear el reloj de 24 segundos. Entonces, al hacer esto, estamos marcando erróneamente que se va a reiniciar el reloj de lanzamiento. No es la manera correcta de llamar a repetir un tiro libre. Espérame, hay una pregunta. Okay. Ok, ¿quiere que le expliques la diferencia? La diferencia. Repetísela, por favor, nuevamente. Ok, entonces, cuando marcamos acá, significa que es una falta que implica tiros libres. Pero si marcamos en la parte de abajo, significa que fue una falta que sucedió antes de la acción de tiro. Y por consiguiente vamos a sacar al lado o en la parte de abajo. No implica tiros libres. La señal oficial de la doble falta, por favor. Ok, la señal oficial. Acá. La señalización de la doble Igual falta. está en la Para ok, reportar. entonces primeramente, sí, primeramente señalamos al banquillo A y decimos cuál es el número del jugador de ese equipo que cometió la falta. Luego de eso, señalizamos al banquillo del equipo B y gestualizamos cuál es el número de ese equipo del jugador que cometió la falta. Ahí. Ok, en este caso, en el reglamento aparece la señalización doble o solamente una. Sí, es que quieren quedar claro ellos. Sí, ayuda a Mauricio para dejarle en claro a ellos, por favor. Sí, por eso. Bien, hay una tendencia por parte de FIBA de tratar de evitar este tipo de situaciones de doble falta. Entonces, en primer lugar, los árbitros debemos de tratar de decidir o estar seguro el orden en que han ocurrido los contactos. En caso de que no podamos determinar eso, bien, ocurre una doble falta y la señal es la que correctamente hizo Junior. Es la primera que se debe de hacer. Luego señalamos el banquillo o la banca del equipo A, el número del jugador que incurrió en la falta, el tipo de falta que hizo, porque eso es muy importante también que lo señalemos. Luego señalamos el banquillo del equipo B, el número del jugador que incurrió en la falta y también el tipo de falta que hubo. Porque el hecho de que haya ocurrido una doble falta no quiere decir que sea el mismo tipo de falta. ¿Okay? Y entonces es importante eso. En primer lugar, tratar de evitar
sancionar doble falta, sino que sancionar la primera acción que ocurrió para evitar una reacción debido a esa acción. Entonces, pero si no podemos hacerlo, si es ya inevitable, debemos de seguir ese procedimiento que acabamos de describir antes. Adelante, doña Lourdes. Ahí tiene, con esa diapositiva habíamos quedado, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok, la acción de tiro. En este punto debemos tener una visión integral durante la acción de tiro y es importante que utilicemos lo que es el cross step o el paso cruzado. ¿Para qué? Para poder determinar una buena posición entre el espacio de los jugadores y mirar si hay un contacto realmente en la acción de tiro o no. Utilizamos las técnicas, como dice aquí, 1, 2, 3. Primeramente, arbitramos la defensa, porque eso es lo que nos va a ayudar a determinar que si los movimientos realizados han sido legales o ilegales. Debemos analizar en el orden manos, cuerpo y pies. Acá nos dice hasta que se regrese al cuerpo. Recordemos que la acción de tiro finaliza cuando el jugador lanzador ha regresado con sus 2 pies al suelo. Entonces, un contacto mientras él aún esté en el aire se considera un contacto en acción de tiro. Permanecer con la jugada hasta que el jugador regrese completamente al suelo. Es decir, mantener nuestro campo de visión en la situación para poder determinar de que si realmente sucede una falta o no. Puesta en juego en los saques. En esto nos vamos a basar más que todo en cómo debe ser nuestra ubicación en esta situación. Indica la ubicación del lugar del saque y usa el arbitraje preventivo. De hecho, el arbitraje preventivo es algo que debemos utilizar en todo el partido porque esto nos va a ayudar, en un ejemplo, en el caso de que algún jugador esté actuando o haciendo algo inadecuado, podemos advertirle que si él sigue haciendo eso va a ser una falta técnica. Entonces, el arbitraje preventivo es algo que nosotros tenemos que también llevar de principio a fin durante el juego. Debemos comprobar los dispositivos de tiempo. Antes de poder efectuar el saque, debemos comprobar de que si realmente el tiempo está detenido o que si se detuvo adecuadamente. Número 2. Dice, sitúate a una distancia precisa con el silbato en tu boca antes de entregar el balón. Es decir, no vamos a estar ni muy pegado al jugador ni muy largo y vamos a tratar de mantener siempre nuestro ángulo de 45 grados que nos va a permitir controlar tanto el saque como los alrededores de este. Es decir, lo que esté sucediendo lejos del saque. Entregar el balón con un pase picado. No es algo que se lo vamos a dar directamente en las manos, sino de pique, con el brazo más cercano al sacador. Con ese mismo brazo vamos a iniciar la cuenta visible. Y con el brazo opuesto vamos a indicar el momento correcto del funcionamiento de los dispositivos del tiempo. Es decir, con el otro brazo vamos a indicar cuándo deben empezar a trabajar y cuándo deben mantenerse detenidos. El control de los dispositivos de tiempo. Esto es algo muy importante porque, aunque no lo parezca, también puede ocasionarnos muchos problemas si no estamos realmente atentos. Debemos identificar las técnicas para controlar el reloj de partidos y reloj de lanzamiento. Acá cabe recalcar que a qué nos referimos con técnicas, entonces, saber en qué situaciones realmente debe estar detenido o cómo nosotros debemos detenerlo, cómo echarlo a andar nuevamente o cómo resetear el reloj de lanzamiento adecuadamente. Debemos conocer las situaciones en las que pueden suceder algún tipo de error. Y sobre todo, saber cuál es el procedimiento adecuado para un buen inicio o reinicio de ambos dispositivos. ¿Podría darnos algunos ejemplos de situaciones que pueden provocar errores para que estemos claros? Disculpe, ¿puede repetirlo? Es que lo escuché muy bajito. Que si podría darnos algunos ejemplos de situaciones que podrían provocarnos errores
en los dispositivos de tiempo, ya sea de 24 o el mismo reloj de juego. Ok. En las situaciones que pueden provocar errores, estos dispositivos puede ser, por ejemplo, en el reloj de lanzamiento, en algún momento de que puede llegar a trabarse o puede llegar a descontrolarse y nosotros tenemos que estar atentos de esta situación o quizás erróneamente el que esté encargado de este dispositivo no haya visualizado que el balón tocó el tablero o el aro y no lo reinicie. Entonces, ese tipo de error nosotros debemos saber identificarlo para poder corregirlo en el momento. La última posición de cuarto o prórroga. En este caso, aquí nos dice que uno de los árbitros muestra un dedo que indica la última posesión. Perdón. ¿Esto qué significa? Entonces, significa de que ese dedito arriba indica que posiblemente esa sea la última posesión de equipo durante el cuarto. Es decir, que puede hacer que el tiempo termine y ese equipo es el que va a quedar con la última posesión del momento. En este caso, una vez que un árbitro o el árbitro haya levantado su dedo, el compañero hace la función de espejo y él también copia la señal. ¿Esto para qué? Para indicar de que recibió la información. Los árbitros deben presentar especial atención al reloj de lanzamiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a determinar que en el caso de que se realice algún tiro, si está realmente dentro del tiempo o está fuera del tiempo reglamentario. Y si es válida la canasta o no. ¿Qué pasa ahí, doña Lourdes? ¿Por qué no continúa? Junior hizo una señal de que nos detuviéramos un momento. Ok, no he dicho nada. ¿Hasta el momento se va entendiendo o tienen alguna duda? Ok, Bueno, no supongo sé que no hay qué dudas entonces. estará esperando ahí, Junior, pero todo desde mi punto de vista ha sido claro. No sé, creo que Junior tendría que ver ahí con ellos, porque ellos no tienen la posibilidad de hablar. Si tienen ellos alguna duda, Junior, puedes tomar apuntes ahí y al final expresarla para que Lourdes se la pueda contestar. Ok, perfecto entonces. Si el balón toca el tablero, ¿el reloj de lanzamiento se reiniciará o no? El reloj de lanzamiento se reinicia una vez que el balón haya tocado el aro. El periodo es el concepto correcto que se debe mantener. El periodo de tiro de un equipo termina cuando el balón toca el aro después de un lanzamiento o cuando el equipo pierde el control del balón o comete una falta, ya sea ofensiva o alguna violación.
Está bien, entonces vamos a seguir. En el caso de que exista un tiro libre dentro del tiempo reglamentario, es decir, que la canasta realmente sea válida. Ok, entonces si la canasta es válida, debemos considerar o estar atentos de que si realmente el balón ya ha abandonado las manos del tirador antes de que la señal sonara. Entonces, si es así, el árbitro mantiene la mano levantada a como se muestra en la primera imagen, y en el caso de que se convierta la canasta, se indica el valor de la misma con la señal adecuada. Es decir, si es una canasta de 2 puntos o de 3, a como el ejemplo indica en la segunda imagen. Más que todo para quedar claro, en este caso ahí habla sobre si encendieron las luces LED. En este caso, los tableros profesionales tienen una luz LED alrededor, la cual esa luz enciende y eso significa que ya se acabó. Y eso ayuda a uno como árbitro. Pero en el caso de nosotros que arbitramos en las canchas, no tenemos luces LED. Entonces, lo más recomendable es de que nosotros estemos atentos al silbatazo y cuando ese silbatazo suene, nosotros tenemos que estar claros si él todavía tenía la bola o es válida. En este caso, si la bola está dentro de lo legal, ¿qué voy a hacer? Dice, levanto la mano y si no contara, o sea, si sonó la bola, perdón, si sonó el silbatazo y la bola la tiene todavía en la mano él y luego suelta, ¿de qué manera ustedes, cuál es la señalización que harían? Uno, las señales LED que hay en los tableros se dan porque ustedes ven que hay señales LED tanto para la finalización de los 24 segundos como para la finalización del juego. Eso se da porque es una señal más precisa que el sonido. La luz viaja más rápido que el sonido. Y entonces, en caso de que se cuente con esa tecnología, la luz debe tener precedencia antes que el sonido. Okay. En caso de que el balón sea soltado en tiempo y forma por el lanzador, se debe seguir el mismo procedimiento. Levantar la mano y luego afirmar si el canasta vale 2 o 3 puntos. ¿Algún comentario adicional, doña Laura? No, no, de hecho, está bien, está claro. Ok, ahora, ¿cómo va a ser la señalización en caso de que el tiro se haya realizado fuera del tiempo? Es decir, que la canasta no es válida. Entonces, si la canasta no es válida, esto implica de que el balón aún permanecía en manos del tirador después de que la señal sonara o, como dice aquí, después de que se encendieran las luces. Entonces, esto quiere decir de que la canasta no va a ser válida. El árbitro de igual modo mantiene su mano levantada, pero esta vez no va a señalizar que hubo una canasta, sino que va a ser la señal de canasta cancelada, que es a como nos aparece en la imagen número 2. Y eso es. Ok, la pregunta es, ¿cuál de los dos árbitros es el encargado de tomar la decisión de saber si la canasta cuenta o no cuenta? Ok, entonces en este caso, el
seguidor, en caso de que sean dos árbitros, por así decirlo, entonces sería el árbitro seguidor el que está más cerca de poder determinar la jugada y está más cerca de poder visualizar de manera concreta si el reloj realmente ya había terminado o seguía continuando. No sé si me di a entender bien ahí. Mauricio, ¿me ayudas, por favor? Ok. Si estamos utilizando mecánica de árbitro, debería ser el árbitro seguidor. Si estamos utilizando mecánica de 3 árbitros, puede ser tanto el seguidor como el central, dependiendo desde dónde se haga el lanzamiento. Pero eso no exime de que en caso de que el árbitro, por ejemplo, líder, estime conveniente de que haya habido un error, que sus compañeros se hayan equivocado, él pueda tomar la decisión. En todo caso, ellos pueden reunirse y luego tomar la decisión que estimen ellos correcta. No sé si aún falta más. Pues las diapositivas ahí terminan, de hecho. Así que No creo que sé no. si ellos tienen alguna otra pregunta o parece que vos como que no quieres trabajarlo. Bueno, más que todo lo que sería es como recomendaciones, por así decirlo. La recomendación en esta situación sería de que si yo sé que quedan 5 segundos, ¿qué es lo más lógico que va a hacer el equipo que lleva el balón? Va a buscar como lanzar antes que se agote los... Entonces, ustedes tienen que estar, nosotros tenemos que estar preparados para arbitrar la situación que viene. En este caso, si quedan 5 segundos, lo más lógico es que va a haber un tiro. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar atentos a la mesa, porque ellos son los que llevan el tiempo, y vamos a estar atentos si es legal o no es legal. Bien, en situaciones cuando se está terminando el reloj de lanzamiento, son cosas que se deben definir en la charla prepartido. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir un sinnúmero de situaciones. Uno, puede ser que, como decimos, que haya un tiro de larga distancia, puede ser que haya una penetración, etcétera. Y entonces, dependiendo de la zona dentro de la cancha donde ocurran estas cosas, nosotros tenemos que prepararnos para estar atentos a esta situación. Y para eso podemos tener un sinnúmero de recomendaciones. Uno, tenemos que saber a qué equipo le estamos arbitrando. Uno, si un equipo tiene un buen tirador de 3, lo más lógico es que haya un tiro desde esa área. Si un equipo tiene un jugador habilidoso que penetra, que es fuerte, etcétera, lo que podemos esperar es que haya un tipo de estas situaciones. Si un equipo tiene un jugador grande y fuerte, lo que podemos esperar es que jueguen con él. Entonces, son cosas que nosotros debemos de saber. Saber a quién le estamos arbitrando. Como antes habíamos hablado, arbitrar no es solamente conocer de reglamento, sino que hay muchas cosas involucradas. Y entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en todas las situaciones. Y este es un ejemplo de eso. Adelante, doña Lourdes, si tiene algún comentario. Tranquilo, todo bien. Bueno, si ya no hay nada, ya están a las 5, estaba previsto que finalizáramos lo que es el primer día. Entonces, no sé si tiene algunas palabras, jefe, no sé. Bueno,
Ustedes escucharon algunos términos en esta charla, sobre todo como por ejemplo que 45 grados, qué sé yo, otras cosas así. Eso no sé cuándo lo tiene programado Junior, si hoy en la noche o mañana que van a trabajar en la cancha, en la mecánica de arbitraje, él se los tiene que aclarar. Pero igual, si no, ustedes cualquier cosa, ya saben, ustedes no pueden contactar. Igual Junior puede responderles cualquier inquietud que ustedes tengan. Y lo que yo les recomiendo es que pregunten. No hay ninguna pregunta tonta. Cualquier duda que tengan, lo mejor es hacerla saber para... Se puede debatir, se puede obtener una respuesta concreta, pero el problema es si nosotros nos quedamos con las dudas y no las aclaramos. Les repito, no sé si Junior ya les dijo, mañana hacemos una prueba sencilla, él les va a compartir algunos documentos sobre los cuales van a hacer la prueba y bueno, les agradezco la confianza que han tenido en nosotros, esperamos que mañana se integren más personas y siempre estamos ahí a la orden para ustedes. La intención de nosotros nada más es ayudar a que el arbitraje... Bueno, gracias. Dale, pues, nos vemos. Ya tenés hambre, creo. Dale, pues. Cualquier cosa ahí estamos siempre a la orden. Ahí me lo hacen saber con este chaval porque yo mañana no voy a estar conectado porque tengo que ir a Matagal para dar unas cosas ahí. Pero siempre estamos a la orden con ustedes. Nos vemos y siempre estamos ahí. Saludos a todos y buenas noches.